Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es lunes 7 de agosto de este año 2023. Le damos gracias al Señor porque nos concede la vida, porque el Señor todos los días manda a nuestra casa el pan de cada día. Él es bueno y nos enseña los caminos de su divina providencia. Hoy es un nuevo día para abrirnos al poder de la palabra de Dios y así dejar que el Señor transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y disponga nuestra voluntad a obedecer siempre sus mandatos. En este día, digámosle al Señor que reine en nuestros corazones, que Él sea el pan que nos dé la vida, que nuestras fuerzas dependan solo de Él, que toda nuestra existencia tenga el sentido en la medida en que aprendamos a ser más espirituales y a buscar solo al Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús le replicó: No hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron: Si aquí tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: Traédmelos. Más que 5 panes y 2 peces. Mandó a la gente que se recostaran en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a mirar qué contradictorio hay veces es el ser humano cuando se trata de alcanzar aquello que es básico o es necesario para la supervivencia. Dice hoy la primera lectura del libro mismo de los Números, que el pueblo llegó un momento en que protestó contra el mismo Moisés porque estaban cansados de comer el maná, el pan que Dios les había dado en el desierto, para que ellos descubrieran que es Dios quien los sostenía, que es Dios quien les daba la vida y que en el mismo desierto solo el Señor los podía alimentar. Pero llegó un momento en que le dijeron al mismo Moisés que ese pan o ese alimento les daba náuseas, que ya no querían comer. Yo creo que es la oportunidad para que reflexionemos y nos demos cuenta cómo el ser humano es en muchos momentos inconforme, sobre todo porque cuando no tiene y se está muriendo de hambre, pues quiere ser saciado o quiere comer lo que aparezca. Y Dios manda siempre el pan de cada día y hay muchos que viven hastiados de lo que Dios les concede.
Por eso, en cierto modo, se falta a Dios cuando no somos esas personas agradecidas, cuando no valoramos el pan que Dios provee para alimentar nuestra vida, nuestro cuerpo cada día. Hay una necesidad grande de admirar el milagro de la existencia, sobre todo cuando vemos un mundo donde el hambre es una tendencia fuerte en muchos países y continentes. Hay gente que continuamente está muriendo de hambre. Y cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta también que hay muchas personas que tienen alimentos de sobra y viven en un despilfarro e incluso viven en una actitud, también digámoslo así, de despreciar lo que es el pan que Dios les da. Moisés hoy nos da un ejemplo en la primera lectura, y es que a pesar de su cansancio, Moisés persevera más allá de sus fuerzas, porque Dios le hace comprender que Él es el que lo sostiene y que Moisés debe llevar hasta el final una tarea de guiar un pueblo de duro corazón, para que el pueblo se dé cuenta que el Dios de verdad es el Dios que respalda a Moisés, porque cuando el pueblo ha pedido, es por medio de Moisés que Dios ha dado respuesta. Por eso es especial mirar cómo mueve Dios el corazón del mismo pueblo a través de esas actitudes de Moisés, de ser un hombre que se planta y también les hace ver que ofenden a Dios cuando no son agradecidos. Hay una tarea también de fondo en nuestra experiencia de vivir la vida, y es enseñar lo que es agradable a Dios y también lo que a Él le ofende cuando no somos esos hijos agradecidos con el Señor. Por eso vendrá el Evangelio de este día y nos dirá que Jesús multiplica los panes. Los mismos discípulos le están diciendo al Señor que despida a la gente, porque es una multitud que lo sigue. Y ellos mismos dicen, no hay nada con que alimentarlos o calmarles el hambre. Mándalos a que vayan de regreso y que en el camino compren sus alimentos para que se satisfagan. Y el Señor simplemente les dice, dadle vosotros de comer. El Señor sabía lo que iba a hacer. Nuestro Señor Jesucristo simplemente quería poner a prueba esos corazones de sus discípulos, a ver si ellos se movían en compasión, a ver si ellos apelaban al Maestro para que fuera el Maestro quien proveyera el pan. Pero Jesús, viendo también su corazón tan egoísta y tan poco comprometido, el Señor toma la iniciativa y pregunta qué tienen, y ellos les traen al Señor unos cuantos panes y peces que tenía el mismo Andrés. Hoy pues la palabra nos estará dando una enseñanza, y es aprender a depender de Dios en la medida en que tenemos que conocer más su poder providente. El Señor siempre saciará los corazones de sus hijos. El Señor siempre dará el pan de cada día. El pan de cada día llega a nuestras mesas en la medida en que seamos más agradecidos, porque el agradecimiento está diciéndonos, o le está diciendo a Dios, que valoramos todo lo que Él nos da y todo lo que Él hace por nuestras vidas. Por eso necesitamos comprender lo que hoy pasa en la multiplicación de los panes. El Señor siempre estará multiplicando lo que pongamos en sus manos. El Señor siempre estará dándonos prueba que Él es el que da la vida. Él es el que alimenta nuestro ser y renueva nuestras fuerzas. Hay que aprender también a vivir
en la sencillez y en la sobriedad de la vida, porque quien acumula para satisfacer sus placeres no tiene ojos para los demás. Qué importante cuando nos volvemos generosos a los ojos de Dios, cuando ya ayudamos a los demás, cuando nuestra caridad es constante, porque hay quienes aprovechan estos tiempos de coyuntura para mostrarse generosos, proveedores de las necesidades de los demás, y hay quienes se sienten super mesías. Este tiempo que viene de coyuntura, de la experiencia, de las campañas políticas, se sacia el hambre de la gente de momento por el interés o una conveniencia de la vida del poder. Pero lo más importante es cuando la conversión de la persona la lleva siempre a saciar las necesidades de los demás. Es decir, la caridad es constante para que sea agradable a Dios, o no es un acto que te sirve para la salvación. Aprendamos pues, hermanos, a comprender que Jesús realizó milagros, y uno de ellos fue la multiplicación de los panes, para hacernos comprender que las necesidades y el hambre no nos pueden apartar de Dios, que el Señor es el que multiplica el pan, que el Señor es el que nos da la vida, y que al acercarnos al Señor tenemos que comprender que el pan nos viene del cielo, que la providencia de Dios siempre asiste nuestro caminar de fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.